ese pequeño resumen, y es como un resumen de algo que hicimos. Lo que pasa es que lo hicimos aisladamente. Se hizo aisladamente cuando estábamos por allá en los Petros y cuando estábamos en cabeza. Esto que se leyó, creo que fue entendido, ¿cierto? Algo de eso que se leyó al final, que me integra todo ese gran concepto de un simpático, y es más, de un ganglio simpático cervical superior, más. Pues por decirle a ver si tiene algo de importancia en lo sucesivo y en lo futuro que los puede ustedes de pronto abarcar o cobijar. ¿Sí? Algo de ahí no se entiende de pronto, que no se perciba, que haya alguna duda. Pues teniendo en cuenta también logramos que hayamos utilizado ayer ese gran contexto. ¿Vale? ¿Sí? Pues. ¿No, profe? ¿Seguro? Bueno, muy bien. Sin pena. A ver, cuente. ¿Ninguna? Cuénteme. Respecto a la división de los ramos anteriores, órganos cromafines. Ya, los órganos cromafines son los órganos encargados de esa producción de catecolaminas. Y las catecolaminas son esas sustancias que ¡pum! Prenden el simpático. O sea, adrenalina y noradrenalina. Esos son los órganos blancos. Y cuando uno piensa en parasimpático, entonces acuérdense que hay unos neurotransmisores, que son los que tienen más afinidad y los que hacen que su presencia los active. Entonces, para el parasimpático es acetilcolina. Lo van a ver otro semestre. ¿Cierto? Entonces, es eso, todos esos órganos cromafines. Va de la mano por ese simpático. Sí. ¿Qué más? Algunas, recuerda que algunas, por lo menos a las glándulas le llegan. Pero entonces los estímulos simpáticos, por lo menos para piel, para que las arterias que están muy cerca aquí a la parte cutánea hagan vasodilatación o vasoconstricción, uno pudiera pensar que son dos estímulos diferentes. Pienso siempre en, porque esta historia de simpático y parasimpático, que hasta el otro semestre que le van a dar mayor contexto, yo solamente los llevo, pero me queda muy difícil poder abarcarlo porque no hay tiempo. Necesito lo que ustedes necesitan, que son las vías, los estímulos, dónde vienen y cómo llegan. El otro semestre es funcionalidad. Pero ahí en este caso lo que veo es que para estos estímulos, por lo menos piloerectores en piel, o inclusive la vasoconstricción superficial del simpático, debe ser una sola persona o un solo estímulo responsable de dar las dos eventualidades bajo un mismo estímulo. Y ya no pienso en que el uno prenda o apague al otro. Entonces, ¿cuál es el cuento o cuál es el contexto de ahí? Como tengo órganos superficiales y donde ahí no llega el parasimpático es más central y es como más profundo, entre comillas. Entonces necesito un solo estímulo. Entonces, ¿cómo hace el simpático que sí llega a todas partes para ejercer él mismo dos funciones que sean contrarias? Pienso en una vasodilatación o en una vasoconstricción, siendo un solo estímulo. Entonces lo que empiezo a revisar, y lo verán mucho mejor el otro semestre, van a ser los receptores. Entonces van a ser esos receptores, yo como estímulo, ¿dónde llego? Y por cuál receptor tengo más afinidad para unirlo. Tendrán que hablar de algunos receptores que son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2. Que si llego a un beta 1, vasodilatación, si llego a un beta 2, vasoconstricción. Y así va a depender del tipo de receptor a donde llegue. El que tenga más afinidad, el que primero ocupe, el que más me llame la atención. Ese receptor es como una muchacha bonita, bien maquilladita. Y yo como receptor, a ver, ¿quién me llama la atención? ¿Cuál está mejor maquillada? La que primero ocupe, de eso hago una reacción diferente en la medida en que se llene o haya afinidad por ellos. Por lo menos sudoración. La sudoración es simpática, en cara. Pero por un ejemplo, es una gran historia que si nos pusiéramos a elucidarla no la terminaríamos. Por lo menos no es el momento todavía. Pero por lo menos sí acuérdense, sobre todo cuando revisen eso, que lo van a tener que revisar, acuérdense de las vías. Porque estas vías son las que van a aplicar para eso. También, eso es vasodilatación, llega más sangre, eso es simpático. Todo eso es simpático. La anigrosis, la falta de sudoración puede ser un problema a nivel simpático. Y así, todo ese cuento que va de patología. Pero
todo a su debido momento. Necesito ahora son estos días. Y entender que esto tiene que estar enlazado, que eso que me cuentan ahí como en 2 párrafos, 3 párrafos, son 5 hojas, mínimo. ¿Sí? ¿Comprendido? Profe, una pregunta. Señor. Cuando se habla de plexicarotidio, ¿Plexo qué? plexicarotidio. Entonces, plexiforme quiere decir que es como ganglio plexiforme. El plexiforme, bueno, ese es otro cuento. No, es simplemente al ganglio que le llaman así. Le hubieran podido poner otro nombre, ganglio redondeado, ganglio cuadrilátero. Le pusieron plexiforme del vago. Pero el término plexiforme ahí sí no entra. Porque plexiforme me dijeron que era qué. Como en zigzag, ¿cierto? Plexiforme es que hace como, tiene como vuelticas, ¿cierto? Como en zigzag, como en onda. En este caso es simplemente que se llama plexiforme. Y es esa dilatación que tiene apenas sale por el foramen tubular. Profe, y ahí se ve que unos ramos para los músculos, el ganglio plexiforme del vago. El plexiforme, ¿a dónde? No, ya salen del vago, que de pronto coincide. Lo que pasa es que aunque nos falta un poquitico más, cuando estemos en corazón me van a decir que el vago, después de conocerlo, y cuando lleguemos a Tora me dice, el vago va a dar ramos cardíacos, que eso es lo que vamos a utilizar para unirlos con los cardíacos del simpático. Los nervios cardíacos que nacen del vago son superior, medio e inferior. El superior nace por debajo del ganglio plexiforme del vago. Deben ser esos estímulos que van por ahí. Después tendremos que repartirlo. Pero vamos por partecita. Hasta ahora solo quiero ver, inclusive nervios que salen del vago. Si revisamos este vago por aquí, los nervios que van con destino. Eso lo tratamos más adelante. La otra semana ya mandamos del vago a toda esa funcionalidad visceral de cuello. Oye, ¿no? Hola. Depende. Miren, hay patologías que de pronto pueden llegar a... De alguna vez habíamos revisado de pronto y les conté de una pacientica que yo tuve, que era ya una... No sé si les conté a todos. La historia es una señora que llega a consulta y no sé por qué la mandaron allá. Alguien le diría, vaya, que le dice ese loco. La cuestión es que la señora estaba a 2 semanas de sufrir una extirpación de la raíz simpática del trigémino. Ya, eso significa para ustedes mucho. Si yo les digo que le voy a quitar la raíz simpática a un paciente del trigémino, ya ustedes saben qué se pierde. O a la sensibilidad. ¿Por qué? Porque tenía una neuralgia trigeminal. Bueno, a fin de cuentas, para resumir la historia, era un problema a nivel 3 dientes que tenían problemas de caries y eso le hacía su neuralgia trigeminal. Se le hicieron los tratamientos y listo. Pero de pronto a veces no se combina esas zonas gatillos, a veces se olvida eso. Entonces, esa historia es conectada entonces a eso. Cuando hay patologías que de pronto pueden significar que la presencia de esos nervios generen estímulos dolorosos o que por su defecto puedan de pronto afectar esa comodidad que pueda tener el paciente. Ahí es cuando se piensa de pronto en a veces tumores que pueden suceder o a veces compresiones o tumores que están cerca y que pueden comprometer esos nervios. Esas metástasis también pueden afectar a los nervios. Entonces siempre veo, se piensa en una extirpación simpática, aunque aquí no tiene tanta particularidad como de pronto cuando estemos en pelvis, cuando estemos en útero. A veces necesidad de quitar un plejo que va para el útero, que está a nivel de cavidad pélvica, que es plejo hipogástrico inferior. ¿Por qué? Porque es que él tiene estímulos simpáticos, estímulos parasimpáticos, que hacen contractilidad del útero y hacen que el útero esté doloroso. Entonces, ante esas patologías dolorosas que pueden haber uterinas, prefieren quitar todo ese plejo o toda su inervación. Ella puede funcionar como lo veremos, hay órganos que pueden funcionar sin el corazón no pueda que no tenga inervación y funciona. Yo tengo un plejo que hace que el corazón aumente su contractilidad o disminuya su contractilidad. Tengo taquicardia o tengo bradicardia. Y entonces lo que le trasplantan el corazón, ¿qué? ¿Cómo vive? Como un corazón denervado. Entonces después más adelante, porque todavía estamos muy inmaduros en ese contexto de funcionalidad, más adelante veremos cómo hay unas inervaciones y suplen, que hay órganos que pueden trabajar incluso estén denervados. Pero no sé si contesto esa pregunta. ¿Qué más? ¿No? ¿Seguro? Bueno, avancemos. Sigo. Ganglio simpático cervical medio. Bueno, con este jovencito. Listo, lo primero lo ubico. ¿Dónde lo ubico? Atrás. Aquí
Aquí tomé C1, C2, C3 y algunas veces C4. Entonces, si estoy aquí, los nervios que van, hago el mismo ejercicio. Mire, ayer hablamos, inclusive, de una reflexión de simpático. Hay que amarlo, sí, porque es que esto que yo entienda aquí a nivel de cuello, lo voy a repetir en tórax, en abdomen, en pelvis. Entonces, es la misma funcionalidad. Entonces, si me perturba, tengo que amarlo. Acuérdense que una de las obras de misericordia que hay son espirituales y son también corporales. Unas dicen amar incluso a la persona que es fastidiosa. Hoy lo leí, hoy lo dijo el padre Linero. Sí, uno dice, oiga, cierto, ¿no? Sucede lo mismo, si uno ama al enemigo, si uno ama al amigo, pues qué mérito tiene. En cambio, al enemigo sí. Entonces me llamó la atención eso. Entonces le decía a mi esposa, aplicado eso a lo diario, a los pacientes. Hay pacientes que son tan cansones a veces. Hay que quererlos también. Pero dice, llegó otra vez hombre, atiéndalo con actitud mental positiva. Porque ese me puede amargar el día, pero si yo me lo dejo amargar. Pero si de entrada yo lo saludo, yo me acuerdo que tenía una paciente. Buenos días, ¿cómo amaneció? Ay, hoy sí que amanecí peor. No, ¿qué pasa más? Entonces, ¿a usted por qué decirle? No preguntarle cómo amaneció. Decirle buenos días, ¿cómo está? De linda, siga. Porque yo sabía que si le decía ¿cómo está? De una vez le daba miedo a que me contara todos sus males. Entonces, ¿quién se amarga la vida? Uno. Actitud mental positiva, ¿cierto? Bueno, muy bien, entremos en contexto. Entonces, utilicé C1 a C4. Si sigo acá abajo, entonces debe ser C5 y C6. Voy a hacer el mismo contexto que que necesito para todo el resto de esta historia simpática que está hasta a nivel de pelvis. Entonces, si lo ubico y miro hacia atrás, si aquí estaba en las apófisis transversas, si yo como Gano miraba para atrás y tenía las apófisis transversas, tubérculos anteriores de vértebras cervicales, aquí entonces también voy a pensar en lo mismo. Y debe ser seguramente C5 y C6, apófisis transversa de C5 y C6. Pero hay una más importante. Y hay una mejor relación para ganglio simpático cervical superior y de medio, que va a ser C6. Y aunque yo quería que me lo contara en el taller, ¿qué tiene de especial C6? ¿Por qué es tan importante C6? Porque tengo un tubérculo carotidio de Chassaignac. Y esas son características de vértebras cervicales, pero ya muy dadas a esa específica. Ahora, si yo tengo C6, ¿para qué lo aplico? ¿Para qué me sirve un tubérculo carotidio? Cuando hay arritmias cardíacas. Porque él es muy... Masaje carotidio. Ya lo miraron en la columna. En la columna, vayan hoy, la miran el lunes, verán que C6 es muy prominente. Porque me dicen que C6 y el tubérculo anterior de C6 es el más prominente de todos. Se ve más grande. Y la gran prominencia implica que la proyección que él haga hacia adelante, cuando necesite hacer una compresión, que hay una hemorragia arterial superior y necesito hacer una medida de primeros auxilios para comprimir, pues no le puedo poner un torniquete al paciente. No le puedo poner torniquetes. Entonces sí puedo hacer es compresiones a nivel de cuello y una compresión efectiva que puedo hacer, entre comillas, depende de los cuellos también, pero una medida de primeros auxilios es llevar hacia atrás mi carótida para comprimirla contra C6. Una compresión a ese nivel pues puede disminuir el sangrado. Pero ojo con esa compresión porque también me sirve, porque justamente enfrente de C6 y del tubérculo carotidio y entre tubérculo carotidio y carótida, ganglio simpático cervicalmente. Pero también me sirve como un punto anatómico para masajear. Sí, una cosa es compresión y otra es masaje. Señor. ¿La tiroides siempre está en el nivel? Tiroides depende. Vamos a mirar el lado tiroides. Tiroides, si la miro, porque la tiroides es una H. Bueno, no se percibe, ahí tengo una figura. Se dañó. Vamos el lunes. Sí, ¿no? Ya, ¿qué le dijeron? Esta, si tuvieras tiroides, pero es que tiroides es un cuento. No es lo mismo la tiroides femenina que la masculina. Y eso, no más por género. Ahora, si lo pienso en las posibilidades de hiper o hipotiroidismo, pues también va a cambiar en tamaño. Pero en promedio, me dice que tengo un istmo y que el istmo está a nivel de segundo y tercer anillo traqueal. Pero también tengo unos lóbulos laterales. Y los lóbulos laterales me dice que van incluso desde el borde superior del tiroides, eso es C6, incluso hasta T, más o menos, iba a decir T, no, hasta más o menos hasta el cuarto o quinto anillo traqueal. Ya hay cuentos son los anillos. Y muchas veces esta jovencita y su lóbulo izquierdo le sale aquí una sobresaliente que se llama el lóbulo de Laulet.
con lóbulo piramidal. O sea que es una locura. O sea, los externos, como yo la veía en el mismo nivel del ganglio. Sí, de pronto a veces la figura, a veces de pronto no ayuda mucho, pero sí puede ser una referencia, pero no como un punto preciso para, porque tenemos aquí una relación más de área, de superficie, que de punto. El ganglio sí al menos tiene un punto preciso, que va a ser ese. Mientras que la glándula, por su constitución, pues va a ser más grandecita. Borde inferior del cartílago tiroides, borde superior del cartílago cricoides. Esa terminación de cricoides, tiroides, está más o menos en C6. C6. Sí, entonces es complejo de pronto, pero sí la puedo extrapolar. Me sirve, todas las herramientas que tenga para extrapolarme a nivel de cuello, me sirven anatómicamente en su momento. Bueno, me devuelvo. Bueno, listo, eso está bien ahí. Ahora, si miro hacia abajo, tengo otra referencia anatómica. Porque hacia abajo, e incluso hacia atrás, además de esas C5 y C6, y más específicamente C6, quiero buscar límites mediales. Como que son los mismos de allá arriba. No, mediales. 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 Longus coli. Longus coli y Escalenus anterior. Hay una historia que traía de arriba, se sigue repitiendo con el longus coli. Ahora, si me voy más profundo, puedo encontrar límites faríngeos. Estoy en relación con faringe. Allá veo en el fondo faringe. Pero si miro para adelante, carótida primitiva. Si miro hacia atrás, apófisis transversas. Ya lo dijimos. Pero también tengo otra opción que puede ser posterior y ligeramente lateral. Vena yugular interna. Y ahí entra también otra relación en ellos, que ayer no la decíamos, pero sí la mencionamos al final. Lo veremos también en cadavera, a ver si se me ubican mejor. Porque cuando tengo vena yugular interna, yo sé que cuando tengo vena yugular interna y tengo carótida, siempre hay alguien interpuesto entre los dos que los acompaña en su recorrido. Alguien bien grueso que va para el tórax y que también va para el abdomen. ¿Cuántas cosas bajan por el cuello de lo que han visto hasta ahorita? Lo que vago. Yo ya tengo esto aquí, mire. Cosas que voy a revisar en cuello, que bajan y que van en compañía. Tengo lo arterial, que es carótida. Tengo lo venoso, que es yugular. Un cordón bien grueso, que va a ser el bajo. Y otro cordoncito que está más profundo, la cadena simpática. Ya. Eso es todo lo que baja vertical por el cuello. Entonces no me puedo perder el cuello. Y por lo menos en ese paquete vasculonervioso. Lo voy a, porque es que aquí en este contexto ellos traen una vaina que lo envuelve, se llama la vaina carotídea. Entonces más bien nosotros lo desordenamos, pero digamos que está interpuesto. No de pronto en qué más, qué menos. Ahí no de pronto entra en relación porque sería muy poco ilustrativo en ese contexto que necesitamos. ¿Listo? Pero si miro hacia abajo puedo tener otro vecino. ¿Cuál es el vecino que puedo tener inferior? ¿Qué tengo? La tiroidea inferior. Entonces también es una relación anatómica que voy a revisar ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa cuando yo soy ganglio simpático cervical medio? Debo dar estímulos. Sí, interconexiones, anastomosis, me voy para atrás. Esos mismos nervios que me formaron también me están dando ramos comunicantes blancos y grises que me carguen y me ayuden a formar. Entonces hago anastomosis con raíces anteriores de nervios espinales C5 y C6. Pero también me dice que voy a dar ramos viscerales, no están pintados, pero creo que no me queda difícil adivinar algo. Va para Está aquí. Con una piecita me está llevando hacia adelante, como un separador. Si yo quitara este separador, pudiera entender que en realidad esto se encuentra más hacia posterior. Ramos vasculares. Ganglio simpático cervical medio me da ramos vasculares de dos tipos. Unos que van con destino a ese tubo anterior grueso que es carótida y no se ve, carótida primitiva no se ve. También contribuye entonces, vuelve y manda más fibras para ese glomos y toda esa actividad que necesito allá. Y el segundo ramo vascular que manda, a ese sí me lo pintonete. Es un ramo que va directo hacia abajo y va a cabalgar y que va con destino para formar ¿qué? Plexo tiroideo inferior. Pero también entonces, seguramente entonces se da funcionalidad para esta jovencita que me va a complicar la vida el otro semestre. Y también va a haber ramos que tampoco los pintonetes,
Son ramos directos viscerales que van con destino a la glándula tiroides. Necesito saber cómo va a funcionar ella. ¿Estamos? Sí, no tiene problema. Y lo último que voy a hacer, como lo hace toda la vía simpática, mando ramos que van a ver interganglionares que se comunican. El que era interganglionar es un doble vía, entonces es un feedback. Y esto que van a hacer, como toda vía simpática que sé que tiene que hacer, el último ramo va a ser un ramo cardíaco. Entonces me va a dar un nervio cardíaco simpático cervical medio. Algunos dicen el gran nervio cardíaco. ¿Cierto? Lo miraremos después. ¿Listo? Dos cosas, dos contextos. Sí leyeron y complicaron la vida con un nervio vertebral. Uno dicen que de Arnold, hay varias. Otros dicen que de François Frank. Independientemente de los nombres, vamos a contar la historia. Lo que necesitan, lo concreto. Ganglio simpático cervical medio. Dos historias. Una, si es así. Dos, si se le unen o se fusionan, como casi siempre sucede, el primer ganglio simpático torácico. Si eso sucede, entonces ya le digo ganglio estrellado. Ese es el cuento cuando es ganglio simpático cervical inferior o cuando es ganglio estrellado. Listo. ¿Qué pasa si yo soy ganglio? Bueno, ya voy agotando. C1, C2, C3, C4, aquí te dice C5 y C6, ¿qué me queda? C7, C8. Bueno, entonces me dice que C7, C8 con alguna contribución de T1, y eso lo voy a cambiar ahorita, eso que acabo de decir, casi siempre es C7 y C8, me dice que van a darle fibras que ayudan a conformar a este jovencito. Que va a hacer, digámosle ganglio estrellado, para que unifiquemos ahí, al ganglio estrellado. Pero ganglio estrellado es algo mucho más que eso. Tengo que buscar sus ubicaciones. Si miro para atrás, ¿quién va a estar relacionado si miro hacia atrás? Apófisis transversa de vértebras cervicales, entre C7 y T1. Entonces mato dos pájaros de un tiro, pero cuando yo voy en búsqueda de ganglio simpático cervical inferior o estrellado, también me encuentro con mi tronco costovertebral que está en C7T1. Sí, eso lo voy a hacer cuando diseque o cuando encuentre cualquiera de los dos. Otra relación que puedo tener con este jovencito. Aquí creo que es en qué le hace falta esto. Porque ¿en qué parte estoy? Si me hablan que es T1, estoy básicamente entre C7 y T1, estoy en los límites entre la terminación del cuello y comienzo de tórax. O sea que estoy en un orificio torácico superior. Y por las vías creo que estoy en una fosa. ¿Cómo se llama? La fosa supraclavicular. Estoy en fosa supraclavicular. ¿Qué tiene de especial esa bendita fosa supraclavicular? Aquí hay una cosita que viene así. Y es esta cosita que viene así y que en máxima inspiración se me asoma. Después les contaré que tengo un diafragma, que es el diafragma cérvico-torácico o cúpula fibrosa de Burgeri. Eso lo miramos más adelante. Ahorita solamente necesito un contexto. ¿Cuál es el contexto? Una cúpula, por lo que me muestra Netter, que en máxima inspiración mi cúpula se asoma hacia esa región supraclavicular y deberé entender que hay unas relaciones muy precisas o que por lo menos hay una coincidencia. El mismo espacio que tengo en la fosa supraclavicular para la cúpula pleural, ahí también encuentro a ganglio estrellado. Ganglio estrellado. Entonces lo voy a ubicar. Y ese espacio donde está la cúpula tiene un nombre muy bonito. Porque me dice, mire, doctor, no se lo olvide, esa es una depresión. La depresión vértebro-pleuroescalénica. Si se le olvida, salud, diga fosa suprarretropleural de Sevilo. Cualquiera de las dos. Mejor cosita de Sevilo. Cualquiera de las dos. Entonces, ese es el espacio que está ahí. Entonces hay una relación muy precisa de ubicación y también con cúpula. Se me hace mucho más fácil todavía. ¿Esto? Hola. El domo, claro, porque fíjate, bueno, los domos como... Se han pasado por la clínica, ¿cierto? Ese techo que se ve arriba, eso es un domo. El domo es como un techito. Entonces, por eso también se le dice el domo. Domo, ese techo en forma de cúpula. Aquí somos morfólogos y somos arquitectos y somos ingenieros y pues, hacemos de todo porque se hace mucha comparación con con lo de la vida diaria, es con las construcciones, por la forma, se aplica. Sí me hago entender el contexto, ¿sí? Me hice entender, fui claro en ese sentido. Funcionalidad. Bueno. Otra cosa que me dicen, cuando lo quiero buscar también puedo simplificar mucho. No siempre va a ser así, pero
Les digo lo más común. Cuando lo veo aquí, a mí me lo referencian que está medial con respecto a la... No, medial con respecto a... Este ganglio estrellado, perdón, la embarré. Lateral con respecto a... Con arteria subclavia. O sea, si yo soy ganglio estrellado, lateral a mí está arteria subclavia. Pero hay alguien mucho más. ¿Cuál es la debilidad del ganglio estrellado para encontrarlo? Y también por los casos de trauma. Esa debilidad que tiene me la muestra aquí Buchet. Así le existe Buchet. Buchet me dice, es la debilidad de él, le encanta abrazar la arteria vertebral. Entonces también cuando estemos disecando se nos va a facilitar eso. No digo que siempre está, pero al menos se me facilita para encontrar. ¿Listo? No hay problema. Ahora, ¿qué necesito de este jovencito? Su funcionalidad. ¿Cuál es la funcionalidad de él? Ganglio estrellado, anastomosis, intercomunicaciones. ¿Qué hace el ganglio estrellado? Primero, intercomunicaciones con fibras que lo formaron. O sea, C7, C8, que sería como lo más lógico. Pero en realidad, él es mucho más que esa anastomosis con C7 y C8. Como nervios espinales. Miremos qué me dice la tarjeta. La tarjeta. Hola. ¿Cómo? ¿Qué cosa? No, es que si yo soy estrellado, fíjate, de aquí me cortó la relación esta. Yo digo, yo puedo encontrarme medial con respecto al ganglio estrellado. O si yo soy estrellado, digo que lateral hacia mí está la subclavia. Puedo utilizar los dos contextos, depende de donde me pare, ¿cierto? Sí. ¿Qué es esta figura? Esto que está aquí es... Parece una estrella. Ganglio estrellado, ¿cierto? No sé por qué le dicen estrellado, dice que se parece una estrella. No le he encontrado la forma de estrella en 14 años, pero sigo, pues, es ganglio estrellado. ¿Qué tiene de más el ganglio estrellado? Para hoy mi ganglio estrellado, y sin haber entrado a miembro superior, digo que él va a ser el principal protagonista de la inervación autónoma que debo revisar y que debo tener en miembro superior. Lo entiendo en piloerección, lo entiendo en glándulas sebáceas, lo entiendo en glándulas sudoríparas, lo entiendo en vasoconstricción, lo entiendo en vasodilatación. ¿Cierto? ¿Por qué? Alguien que me explique por qué lo dije. ¿Qué me muestra esa figura? No hemos visto plejo, pero ya les he contado la historia. C5, C6, C7, C8, T1. Aquí tengo ganglio estrellado. Y miren, se anastomosa con todas. A pesar de que él recibe de C7 y C8, y son los que lo ayudan a formar, esa anastomosis es valedera, sí, pero no se me puede olvidar que la funcionalidad del miembro superior autónoma depende del ganglio estrellado, porque tengo anastomosis del ganglio estrellado con todas las raíces, entiéndase, C5, C6, C7, C8 y T1. O sea, complejo braquial. Complejo braquial. ¿La qué? La intercomunicación va a ser básicamente posterolaterales y posterolaterales. Esas, aferencias y eferencias. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Me voy haciendo entender? Listo. Ahora, algo también lógico. Uy, se me ocurre es que si está aquí la cúpula pleural y si yo miro límites mediales ahora del ganglio, me voy más hacia adentro y sigo teniendo allá bien profundo faringe y la continuación de faringe, que es exófago, voy a enviar como ganglio simpático, ganglio estrellado, ramos directos viscerales a cúpula pleural y ramos directos viscerales a exófago. Exófago. ¿Sí o no? Sí. Bueno, segundo problema. Tengo ramos que van para arriba. Pero esos ramitos que van para arriba es otra historia. Porque es que yo tengo como ganglio estrellado, me dice que voy a dar unos ramos que van a ser como recurrentes. Y esos ramos recurrentes, porque vuelven otra vez como hacia donde estaban, me dice que cuando dan la vuelta están abrazando aquí. A la subclavia. Entonces me dice que es el asa de Biasans o asa subclavia. ¿Qué necesidad tiene él de abrazar la subclavia? ¿Para qué lo hace? Porque es que de esta asa de Biasans o asa subclavia es donde se va a formar el plejo subclavio. Entonces todas esas fibras que cabalgan por la subclavia tendrán un nacimiento, un papá que será ganglio estrellado. ¿Cierto? Entonces ya todas las ramas que nazcan de mi subclavia llevarán estímulo simpático gracias a ese abrazamiento que hace el ganglio estrellado.
Pero esas fibras no se quedan solamente ahí, porque veo que siguen avanzando y cuando van para arriba se unen con otras. Netter no las pintó, pero voy a tener por aquí unas fibras que vienen de C5, unas fibras que ahí sí las pinto vienen de C6 y buscan encontrarse y reunirse en alguna parte. Entonces C5, C6, C7, fibras bajan y se encuentran con las fibras recurrentes del asa de Viazans del ganglio estrellado. ¿A dónde veo que llegan? Como a una bolita blanca, ¿cierto? Y esa bolita está anexa aquí. ¿Qué es esto? La vertebral. Entonces, van con destino al ganglio vertebral. Y de ahí seguramente forman un nervio que lo van a necesitar para la funcionalidad cerebral, que va a ser ganglio vertebral. Y de ahí nace un nervio, que es el nervio vertebral, que va a formar un plexo, que le voy a decir plexo vertebral. Es posible que no saquen 5 en euros y se los preguntan. ¿Comprendido? Problemas. Bueno, que me dicen que esa fibra está aferente, les digo François Frank. Dígale nervio vertebral. Ya hace muchos años estamos sacando eso, pero los que vayan a ser neurocirujanos, por favor, tenganlo en cuenta. Si en el examen de ingreso le preguntan por François Frank, pues se acuerdan de estas clases y saben que son esos estímulos y esas fibras nerviosas de C5, C6, C7 más asa de Viazans que van a formar la aferencia al ganglio vertebral que posterior, aunque todo esto es simpático, las fibras aferentes que llegan al ganglio vertebral para cargarlo de simpático. Eso se llama François Frank. ¿Listo? ¿Sí? Bueno. Sigo avanzando. ¿Qué más tiene que hacer François Frank? François Frank son las aferencias del ganglio vertebral. O sea, para mí François Frank son fibras nerviosas de C5, C6, C7 más asa de Viazans. Eso es. Listo. ¿Qué más necesito si soy ganglio estrellado? Como buen ganglio simpático debo dar seguramente unos estímulos ¿qué? Entonces de él debe nacer el nervio cardíaco, simpático, cervical, inferior. Pero resulta que la ubicación de él como tal va a traerme otros problemitas. Tenemos una figura lateral de cuello. ¿Cuál es el problemita que él me trae? Este. Bueno, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde lo ubico? ¿Dónde pongo mi puntero? A ver. Guíenme. Lo voy a poner ahí. Yo sé que ahí detrás está ganglio estrellado. Por la posición que él tiene, el ganglio estrellado, y por esa forma a veces de cono que tienen los cuellos y ese adelgazamiento que va haciendo OTS, aunque no veo el adelgazamiento porque el cuello se ve como muy redondo, pero en realidad no es lo mismo la amplitud en la base del cuello que en la amplitud ya en su terminación hacia OTS, porque el orificio torácico superior va a ser muy estrecho y las estructuras se van como encogiendo o reduciendo. Con base en eso, me dice que mi ganglio simpático cervical inferior digo estrellado tiene anastomosis en la base o la raíz del cuello. ¿Con quién? Con vago y con frénico, anastomosis. Esa anastomosis debo realizarlas. Y otra cosa que me complica, a veces no entiendo, pero yo ya les había contado, la vía simpática es bajando o subiendo. Es subiendo. Y estas fibras de Viazans me dice que vuelven a subir. ¿A dónde van? No solamente van al vertebral, sino que como estímulo nervioso también seguramente estas fibras suben, pasan por el vertebral, se van para el ganglio simpático cervical medio y por estos ramos interganglionares termina en simpático cervical superior. Por eso ya en clínica seguramente me harán pruebas para decirme que puedo revisar asa de Viazans y ganglio estrellado con la iridomotricidad. Eso que habíamos revisado que era el ganglio simpático cervical superior, también interviene el inferior. ¿Por qué? Doctor, por esto, porque es que se anastomosa y la vía es ascendente. Entonces también lo tienen en cuenta para todas esas herramientas que desde ahora estamos dando para diagnóstico. Hola. Entonces, la iridomotricidad, acuérdense, y si es simpático debe ser midriasis. La midriasis. Listo. Bueno, salimos de simpático ya. Vamos con músculo otra vez. Relajados. Bueno, músculos prevertebrales para salir de esta historia. Entonces me hablan de estos jovencitos. Parece que son cuatro músculos prevertebrales que están
dominados o que tienen inervación motora del plejo cervical. 2 por las ramas ascendentes profundos del plejo cervical y 2 por los ramos profundos mediales del plejo. Ya lo conocíamos, ¿cierto? Listo. Rectus capitis anterior major, apófisis transversa, tubérculo anterior de C3 a C6. Sube y se va a insertar en un punto que está en base de que es la porción basilar del hueso occipital. Si yo soy tubérculo faríngeo y miro un ladito, ahí tengo la inserción del rectus capitis anterior major. ¿No me creen? Ahí está. Rectus capitis posterior major, también conocido como longus capitis. Le puedo decir las dos maneras. ¿Listo? Segundo musculito. Voy a hablar de un músculo que es el músculo longus colli. El longus colli, uno revisa la inserción y es compleja. Vamos a hacerlo lo más fácil sin caer ni rayar en la mediocridad. Entonces, primero, unas fibras que son descendentes, unas fibras que son ascendentes y unas fibras que son longitudinales. Las fibras que son longitudinales voy a empezar a insertarlas en el tubérculo anterior del atlas. Y sucesivamente van a hacer inserciones en los cuerpos vertebrales, van a ser las fibras más mediales y van a hacer sucesivamente inserciones en cada uno de los cuerpos hasta llegar a T3. Ya son las fibras longitudinales o más mediales. Ahora, las fibras descendentes. Las fibras que van a ser descendentes me dicen que van a ir desde los tubérculos anteriores de vértebras cervicales, C3 y C6. ¿A dónde van? Terminan aquí otra vez, a nivel de lo que es tubérculo anterior del atlas. Y las otras fibras me van a ser las ascendentes. Las ascendentes comienzan entonces desde T3, siguen ascendiendo T3, T2, T1 y van a llegar hasta C4, C6, apófisis transversas, tubérculos anteriores. ¿Qué eventualidad puedo encontrar? Que de pronto no sea desde C3, sino desde C4 a C6, sino que a veces C3. Pero normalmente lo hace en C4 y C6. Ese es el longus colli. No problema. El otro jovencito, también arriba, me preguntaba que si lo podíamos ver, muy complicado. De pronto, donde don Dionisio, podemos de pronto encontrar lo que es el que estaba antes de Caíto, pero ya en su momento, si me recuerdan, lo haremos para mostrarles. El otro jovencito va a ser un rectus capitis anterior minor y lo voy a encontrar desde apófisis transversa del atlas hasta porción basilar del hueso occipital. Y el otro jovencito va a ser un rectus capitis lateralis desde la apófisis yugular del hueso occipital hasta, o proceso yugular del hueso occipital, hasta la cara superior de la apófisis transversa del atlas. Funcionalidad para ellos. Flexores de la cabeza, ¿cierto? Pero también en el contexto que necesito, ¿qué otra cosa le pongo? Porque si se contrae sí voy a hacer flexión, también contribuyen en la flexión lateral. Pero las fibras como son rectas, son oblicuas. Son oblicuas. Estos jovencitos prevertebrales, además de hacer la flexión, van a ser los iniciadores de la flexión lateral. Iniciador. Vuelvo a un contexto biomecánico. Si yo tengo un gran músculo, o por lo menos reviso un escaleno, que sé que hace flexión lateral, sí, es un músculo robusto, está en la región lateral y es largo. Pero cuando miro un rectus capitis anterior minor o rectus capitis lateralis, pues por obviamente sí será quien hace el proceso de flexión lateral, pero creo que será el iniciador. ¿Cómo muevo mejor la mesa? Si la amarro con una cabulla, si la cabulla es cortica, o si la cabulla es larga. ¿Con cuál me va mejor? Con la segunda opción, biofísica. Entre más larga, tengo mayor probabilidad de moverlo a que si es más corta. ¿Sí me hago entender el contexto? Porque esto lo vamos a ver en todo su recorrido que hagamos muscular, que apenas estamos iniciando. ¿Comprendido? Quiero ponerle irrigación, pero allá ahí sí como que, díganmelo ustedes, por favor. ¿Alguien se acuerda de la faringe ascendente? Y la faringe ascendente daba ramos faringeos para adelante, pero cuando mira para atrás daba ramos para los músculos prevertebrales. Y ayer revisábamos algo que también tendrá seguramente mucha lógica. La cervical ascendente. Todos los músculos
músculos que busquen apófisis transversa de vértebras cervicales tendrán protagonismo con cervical ascendente. Todos los músculos que se inserten en tubérculos posteriores de vértebras cervicales tendrán alguna, le voy a poner siempre esta. No es la única, son más, sí, pero para facilitarles el contexto. ¿Estamos? Inervación. Plejo cervical, sí. ¿Quién? Para rectus capitis anterior minor, rectus capitis laterales, estamos profundos. ¿Ven? Plejo cervical ascendente, los que nacen del loop entre C1 y C2. Para el músculo rectus capitis anterior major y para el longus colli. Tramos profundos mediales de plejo cervical, C2, C3 y C4. ¿Estamos? Muy bien. No tengo nada que contarles del hioides, ¿cierto? Las menores, las mayores. Bueno, vamos a ver músculos infra y supra. Muy sencillitos, porque yo sé que ya lo leyeron, entonces voy a hacerlo rapidito porque sé que no tienen problema. Dos contextos necesarios. Tengo la transición entre, miremos las estructuras, borde inferior de cuerpo y algo del ángulo de la mandíbula. Eso se conecta con un hueso que está por debajo y ligeramente por detrás, que es hueso ioides. Pero no se me debe olvidar en esta dinámica la conexión que tiene ioides con esto que es laringe y va a ser con cartílago tiroides por una membrana tiroidea. Adicionalmente, esto que está aquí es faringe, veo que la faringe se está estrechando y me muestra este tubo. Esófago. Aquí estoy viendo la vía aérea. Tengo los cartílagos laringeos sobresalientes, unos cuadrados, otros redondos. Pero después de mi laringe, mi vía aérea se continúa como algo redondeado que va a ser tráquea. La transición entre esófago, tráquea, entre faringe y laringe no es independiente, porque ellas, pues, las veo muy cerca. Ahora, de esa cercanía pudiera pensar, ¿se unen o no se unen? Hay un músculo traqueoesofágico. ¿Dónde está? Entonces, hay uniones entre faringe, y lo veremos más adelantico. La faringe, para insertarse, busca inserciones en... La faringe, para insertarse, busca inserciones, no en todo, pero sí se va a relacionar con hueso ioides y se va a relacionar con cartílago tiroides. Entonces me hace pensar que la contractilidad y el movimiento faríngeo también actúa sobre laringe. Y si me hablan de músculos tráqueo-exofágicos, puedo pensar entonces también que entre exófago y tráquea, la transición entre ellos hará que lo que le afecte al uno también le afecte al otro. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a entender la dinámica deglutoria, respiratoria y cómo es ese sistema que necesito de protección, pero también de funcionalidad, cumple los dos objetivos en esta dinámica deglutoria, fonatoria, respiratoria. ¿Listo? No se me pierden. Fundamental. ¿Listo? Entonces, con base en eso, reviso músculos infra y suprayoideos. Voy a empezar con los músculos infrayoideos. Pero antes vamos a hacer un ejercicio. ¿Queda claro ese contexto? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué voy a hacer con esta región? Démoslo una vez aquí. Entremos en materia. Bueno, el músculo más superficial, voy a empezar con los infra. El músculo más superficial de esta región infrayoidea, y es el más anterior, va a ser un musculito que se inserta en cara posterior del manubrio del esternón y cara posterior de la clavícula. Y el músculo va con destino hacia borde inferior del cuerpo, pero también algo del borde inferior de hasta mayor del hueso ioides. Entonces el músculo deberá ser un músculo esternoioideus. A mí me lo enseñaron como esternocleidoioideus. El término ya casi no se utiliza. ¿Por qué cleido? Porque tiene inserciones también en clavícula. Esternoioideus o esternocleidoioideus. Y empiezo con una dinámica. Alguien, por favor, que me ilustre. ¿Qué pasa si yo bajo el ioides? No voy a llevarlo hasta allá. Simplemente quiero bajar el ioides. Y si bajo el ioides, pienso en que entonces algo le está sucediendo. Al bajar ioides, debe haber seguramente una presión, movimientos primarios y secundarios. Movimiento primario de bajar el ioides. Apertura de la boca. Porque al bajarlo a él, voy a incidir sobre esta musculatura suprayoidea que implica que yo pueda hacer descenso. Pero también al bajar el ioides, bueno, relajo la membrana tiroidea
y puedo hacer un leve movimiento sobre cartílago tiroides. Y lo puedo entender también como descenso del tiroides, descenso de mi laringe, descenso de faringe, descenso de esófago. En poca medida, ¿cierto? Listo. Primero, sale. Ahora, sigo en el orden de pronto de aparición de ellos. Cuando tengo el esternoideo, si me voy ligeramente hacia la lateral, voy a ver esto. Entonces este me dice que va desde el borde superior del omóplato, voy a decirle omóplato, para que tengamos la percepción. Ahí en ese borde superior del omóplato o escápula, hasta el borde inferior de hasta mayor del ioides. Y va a ser el músculo homoioideus. Con el homoioideus voy a llevar el ioides hacia abajo y ligeramente hacia atrás. Lo mismo que hizo el tiro, lo va a hacer el homo en ese contexto. Quito, retiro, me voy más profundo, entonces voy a ver a este jovencito. Borde posterior del manubrio y el esternón, borde posterior de clavícula e incluso primer cartílago costal. Y va con destino hacia una porción lateral del tiroides que le voy a decir la línea oblicua del tiroides. ¿Va a ser el músculo? Esternotiroideus. Uy, aquí la cosa ahí se puso una pregunta. Porque es que si yo soy esternotiroideus, mi función principal debe ser desciendo cartílago tiroides, o sea que desciendo laringe, o sea que desciendo esófago. Pero cuando desciendo al cartílago tiroides, voy a tensionar membrana tiroidea, secundariamente desciendo ioides y secundariamente apertura de boca. Listo. Línea oblicua del tiroides, o sea, borde lateral del tiroides, me voy hacia hueso ioides, hasta mayor borde inferior. Va a ser un músculo tiroideo. Doble problema con el tiroideus. Punto fijo en el cartílago tiroides. Punto fijo en el tiroides. O sea que el móvil es el que está arriba. O sea que bajo, hago descenso del ioides, apertura de boca. Punto fijo en el hueso ioides. Apertura de la boca. Punto fijo en el hueso ioides. Entonces subo cuando me contraigo, haciendo tiroides, haciendo laringe, haciendo tráquea. Ascenso de esta vía respiratoria. ¿Sí o no? ¿Dudas o preguntas? ¿Verdad que? Sí, claro, ahí voy. Yo creo que esto lo está transportando, aunque eso lo voy a hacer al final, pero creo que los está transportando. Cuando yo hago ascenso y descenso de estas vías, yo me voy acordando de una historia que me contaron. Y entonces ya voy pensando en que este epiglotis, pues yo les había contado y a veces se da uno a mal entender cuando uno ve una epiglotis que es uno que sella la vía de la entrada milaringe. No pienso en esta epiglotis como esa gran compuerta que baje y suba. No, es un leve descenso que tiene que ir de la mano con un ascenso de la laringe. Ella desciende un poco y la faringe con la laringe y los demás músculos hacen el resto de ascender. O sea, todo es un contexto y un complejo mecánico que vamos a ir poco a poco entendiendo. Todavía no. ¿Dudas o preguntas con ellos? Acuérdense que sí, en esta dinámica masticatoria siempre debo revisar algo. No en todos los músculos, pero siempre en algo. O sea, para que se dé movimiento, debo siempre tener un punto fijo y un punto móvil. ¿Cierto? Porque el punto fijo de anclaje debe ser, por lo menos, si pienso en un externo, y eso, en un esternoioideus, su punto fijo siempre va a ser abajo. Y su punto móvil siempre va a ser a nivel de hueso ioides. Pero cuando ya miras un musculito como el tiroideus, él va a tener las dos probabilidades, de tener un punto fijo y un punto móvil dependiendo de la funcionalidad. Entonces seguramente revisarás que si el punto fijo es a nivel de tiroides, el punto móvil para que haya movimiento debe ser a ioides. O viceversa, si opto por el punto fijo a nivel de ioides, el punto móvil deberá ser a nivel de tiroides. Y a veces se encuentra unos musculitos en los cuales los dos puntos de inserción van a ser puntos fijos y ejerce una función adicional. Ya lo vamos a ver. El digástricus. Sí, debe tener las dos. La dinámica puede tener las dos. Depende del movimiento.
profe, es que en Pro hay un Eso, queme esa hoja. ¿Qué dice? No, mentira, ¿qué dice? Pro hay un mapa conceptual de los músculos del cuello. Hay que leerlo, no todos los cuadritos. Por eso cuando yo pido a veces trabajo de músculos, el peor error es copiar textualmente. Siempre lo llevo aquí. Leo el músculo, lo entiendo y después hago la tabla. Y no copiar lo que dice el autor. Generalmente estos libros son en inglés, son traducidos y quien pasa esos conceptos son las secretarias. No se equivocan. ¿Listo? ¿Comprendido? No hay problema. Bueno, le quiero poner irrigación a estos musculitos y su inervación, pero para mí no es problema. ¿Por qué no es problema? ¿Por qué no es problema? Ansa cervical. Si le voy a poner inervación es ansa cervicalis o ansa del hipogloso. Toda la inervación de los músculos infrayudeos va a depender de eso que realizábamos ayer, ansas cervicales. Y si quiero ponerle la irrigación a ellos, voy a utilizar primero una rama de la tiroidea superior. Y de la tiroidea superior me hablaban de esta, que era Laringe superior. infrayudea. También puedo utilizar a la lingual da las supras. Todas van sobre el hueso yoides, ellos se están insertando en el borde inferior del hueso yoides y hay anastomosis entre supra e infrayudeas. Entonces ellas jovencitas contribuyen. Pero también sé que tengo a la principal arteria a nivel de cuello que va a ser tiroidea inferior. Entonces la tiroidea inferior va a dar muchos y se va a encargar de dar ramos que vayan con destino a esa irrigación de los músculos infrayudeos. ¿Sí o no? Y como un contexto adicional, aunque no lo habíamos hablado, cuando uno piensa en tiroidea superior, hay algunos ramos musculares, pero estos no son los más grandes, que pueden contribuir también aisladamente en la irrigación de esos músculos infrayudeos. Ramos musculares de la tiroidea superior. Señor. Profe, aquí encontré también que la faringe ascendente. Negativo, mira. Esa diría más bien a los conceptos. Prevertebrales o faringe, pero estoy profundo. Listo. ¿Estamos, cierto? ¿No hay problema? Sí. Tiene mayor problema. Hola. ¿La qué? No, diferente. De pronto algunos de ellos que van puedan contribuir. Son muy escasos, por eso casi ningún libro los nombra, pero ténganlo por ahí en ese contexto. Bueno, me iré entonces para los músculos suprayudeos. Algunos los conocemos, otros no. Revisemos la historia de suprayudeos. Listo. ¿Qué tengo con la musculatura suprayudea? ¿Cuál quieren? Uno que ya conozco. El milo. El milo lo teníamos desde que estábamos allá en piso de boca. Miremos un milo. Si voy a mirar un milo desde una vista inferior, miren, y se ve igualito como se lo montaría en la lengua. Ese músculo aplanado que tiene dos haces, un haz derecho y un haz izquierdo, que arriba se inserta en toda la línea oblicua interna, o miloyoidea, y que los dos músculos derechos e izquierdos presentan una línea separatoria que va a ser un feminoyoideo, y que ahora se va a insertar en borde superior del cuerpo, borde superior de astas menores y en las astas mayores del hueso yoides. Entonces, siendo ese piso, o quien verdaderamente debe representar el piso de la boca. Los contextos, mirenlo a ver. Ahí, me sirve esa imagencita. Con milo, ¿qué pasa si se contrae el miloyoideo? ¿Qué eventualidad puedo encontrar? Sí, que el punto fijo del miloyoideo se encuentra en hueso yoides. Si el punto fijo es en yoides y hay contractilidad, seguramente lo que él hará es apertura de la boca. Pero si el punto fijo es en línea oblicua interna o miloyoidea, seguramente deberán llevar el yoides hacia dónde? Hacia arriba y ligeramente hacia adelante. Si lo llevo hacia arriba y ligeramente hacia adelante, hay dos eventualidades. Algo está sucediendo con la orofaringe y algo sucede con el piso de la boca. ¿Qué es? Voy a hablar seriamente con la profesora Lina. Hacia arriba y hacia adelante. ¿Qué le pasa al piso de la boca? Se acorta. ¿Qué le pasa a la orofaringe? Se amplía. ¿Qué se amplía? El diámetro antero-posterior. ¿Qué se disminuye? Diámetro antero-posterior. Se disminuye el diámetro antero-posterior del piso de boca, se aumenta el diámetro antero-posterior de la orofaringe. ¿Para qué será eso? Denución.
En la deglución necesito empujar los alimentos, que la lengua se mueva, el piso de boca sube y baja. Deglución, pero también debe intervenir, porque es que al levantar esto, elevo lengua, entonces también debe servir para fonación. Fonación. Si no, no pueden hablar con un fonoaudiólogo. Le hacen una remisión y no, la idea que es. No, ya retracción que es cuando elevas allá, los que están allá arriba. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno. Segundo, ya que estoy de papayitas. Bueno, irrigación del Nilo. Todo lo que está en piso de boca. Entonces voy a tener arteria miloidea que viene de la dentaria inferior. Voy a encontrar arteria submentoniana, voy a encontrar arteria suprayoidea y le voy a poner ramos también linguales. No solamente linguales de la lingual, sino linguales de la dentaria inferior. Listo. Y si pienso en su inervación, me habla de tercera división del trigémino tronco posterior, la rama que no entra al nervio dentario inferior, su rama externa, que es nervio miloideo, que va para el piso de boca, inervación motora. Listo. Digástrico, dos vientres, vientre posterior, vientre anterior. Vientre posterior, ranura digástrica, ranura mastoidea, cara medial de la mastoides. Vientre anterior, fositas digástricas, borde inferior y posterior de esa sínfisis mentoniana. Pero fue una pregunta. Señor. El nervio Incisura. miloideo es sensitivo o Motor. ¿Listo? Ahora, ¿qué eventualidades puedo encontrar? Punto fijo en mastoides. Y esto me dice que cuando reviso, y eso se ve en el cadáver que está allá, este se me olvidan los nombres, el dedón Dionisio, Carrillo, estoy viendo esto. ¿Recuerdan que alguna vez cuando estábamos mirando musculatura de la expresión facial y algo aquí también de las ramas de la carótida, veríamos un tendón interdigástrico que une a los dos dientes, pero también tenía una cintilla interdigástrica que permite la unión del tendón interdigástrico con el hueso yoides. Y pensábamos, analizábamos si esa unión era firme o si era más bien un ojal que permitía el paso. La segunda opción es un ojal que permite el paso. Cuando se contraiga el vientre posterior, quiero tirar de este músculo y quiero que aquí haya un movimiento de paso a través de, porque al hacer esto como una corredera, el vientre anterior tira el maxilar inferior y hago apertura de la boca. Primer contexto. Segundo contexto, si se contraen los dos haces. Si los dos haces, llámese vientre posterior y vientre anterior, se contraen, seguramente lo que voy a ejercer es una función sobre el hioides. Entonces va a ser la misma función que realicé con miloideo, porque hago ascenso, bis y bidem. Inervación. Vientre posterior. nervio miloideo y nervio digástrico. Ramos retroglandulares del ramo medial del facial. Uno que sube y uno que baja. ¿Y que sube? Auricular posterior, el que baja. Nervio para el músculo digástricos, nervio para el vientre posterior del digástrico y músculo estiloioideus. Bueno, pero tengo un problema, y es que aquí, y no me extraña lo que voy a decir, o cuando yo lo leí no me extrañó, aunque sí me perturbó, cuando leí que la inervación del vientre posterior del digástrico es ansa de Haller. El glosofaringeo es el nervio de la región posterior. Medial con respecto al digástrico, si yo soy digástrico, ya sea medial, tengo un huequito. ¿Cuál es? Agujero rasgado posterior, por ahí baja el gloso. Y ya me contaron de qué hacia atrás, y aquí entre el epilódico de esta facial. En algunos textos se encontrarán vientre posterior del digástrico facial. Pero no se extrañen y valoren a sus pacientes, porque yo no sé cuáles traen ansa de Haller. Y cuando ese protagonismo diagnóstico puede ser simplemente la apertura de la boca. Y eso lo deben saber ustedes. Entonces, no se les olvide, como puedo encontrar facial, también puedo encontrar esa historia de facial con glosofaringeo llamada ansa de Haller. Y si pienso en la inervación del vientre anterior, debe ser seguramente nervio miloioideo. Listo. Muy bien. Irrigación.
Toda la que le pusimos al Nilo, se lo pongo también al vientre anterior del digástrico. Yo les dije, todo lo que tenga en la región suprayoidea y que sea piso de boca es la misma historia. Entonces lo repito para todos. Y si me voy para atrás, ¿quién le dará a este jovencito? Al vientre posterior. Como tengo tantas, por sentarse en mastoides, seguramente habrá ramos del occipital que le darán ahí. Por eso ramos mastoideos. Y si estoy ahí, también tengo un auricular posterior que va con destino a meterse por aquí, por el foramen estilo mastoideo, pero su cercanía también le va a proveer irrigación al vientre posterior del digástricos. No problema. Ya que está esa ahí de una vez, porque se me es muy fácil este jovencito. Sí, cuando voy en busca del vientre posterior del digástrico, hay alguien con quien primero me encuentro antes de ver al vientre posterior del digástrico. ¿Y va a ser el músculo? Estiloideus. Cuando veo la llegada al hueso yoide, siempre voy a encontrar uno que llega antes, más hacia lateral, con respecto al digástrico, que va a ser estiloideus. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo soy músculo estiloideus? Me inserto en la estiloides, voy buscando borde superior de la transición entre lo que es asta menor y asta mayor del ioides, borde lateral. ¿Qué hago con mi ioides? ¿Dónde lo llevo? Lo llevo hacia arriba y hacia atrás. Al llevarlo hacia arriba y hacia atrás, recuerdo la misma dinámica que hizo el Nilo y recuerdo la misma dinámica que hizo el vientre posterior y anterior del digástrico cuando subió hueso yoides. Pero también cuando llevo hacia arriba y hacia atrás, algo pasó con la orofaringe, algo pasó con el piso de la boca. El piso de la boca aumentó su diámetro antero-posterior y se disminuyó el diámetro antero-posterior de la orofaringe. Pienso, los voy llevando a esa dinámica de glutoria. Sí, sí. ¿Los pacientes vienen afectados por eso? Sí. ¿Los tratan los odontólogos? No. ¿Lo tratan ustedes? No. Lo van a diagnosticar y los remitirán a quien debe ser. No lo necesito, va a ver que sí. ¿Listo? Inervación para. Bueno, pudiera ser las dos historias, aunque sí le pone más protagonismo al facial, pero también puede existir la historia de un ansa de Hall. Irrigación. Cuando llegue a ioides, también tendrá todo el protagonismo de las arterias del piso de boca, incluyendo la suprayoidea, la infrayoidea. Pero también, como está hacia arriba, debe tener un protagonismo por una que va por aquí, que debe ser rama de la auricular posterior. Bueno, me quedo uno solito. Necesito buscarlo por acá. ¡Ah! Ya se quedó. Unión de glosofaringeo con facial. De esa unión puede ir aparato gloso, puede ir estilo gloso, vientre posterior del digástrico, músculo estiloideo. Estoy ahí. Donde yo me parqueo, ahí están todos. Es como si me pusiera aquí. Estoy aquí y aquí está la estiloides. Ahí tengo todo ese conjunto. Por eso no me extraña que esa participación se dé. Cuando me plantean eso en la anatomía, debe estar ahí. Y a veces, acuérdense, eso puede ser la gran diferencia entre un diagnóstico y otro. Uy, ese señor es un genio. Tenía que ser la Unipamplona. No, de pronto que se acuerda de la anatomía y cositas tan bobas, anatómicas, pero que hacen un gran diagnóstico. ¿La qué? No, es diferente la historia. Estoy saliendo por el foramen estilo mastoideo. Soy rama medial del facial, pero antes de que se meta la parótida, da esos ramos que se unen con el grosso. La historia es por fuera. Y no pienso ni en los retros, ni en los intras, sino antes de que aborde. Antes de que aborde. Apenas sale por el foramen estilo mastoideo. ¿Listo? Bueno. Última historia de suprayoideus. Y ya le tengo la inervación porque va a estar dado por un nervio del genioideus que nace de plejo cervical. El único músculo suprayoideo de inervación de plejo. Utilizo ¿qué? Apófisis, vista superior. Utilizo las apófisis geni-inferiores. De las apófisis geni-inferiores hasta el cuerpo del ioides. Músculo genioideus. Toda la irrigación del piso de la boca se la pongo a él. Para algunos incluso su inervación es básicamente hipogloso y no intervienen ansas cervicales. También me sirve de contexto cuando haya que valorar todas esas eventualidades, hay que recordarlas. Y cuando pienso en esto y quiero mirar su funcionalidad, es mucho mejor observarla desde este gráfico. Porque es que cuando yo como genioideus me contraiga,
seguramente llevaré al hueso yoides. Hacia adelante. Y la contractilidad volverá a tener esa dinámica declutoria que afectará a mi paciente, porque seguramente se disminuye el diámetro antero-posterior del piso de boca y se aumenta el diámetro faríngeo. Por favor, creo que ya me están conectando esta historia con los músculos del paladar blando. Y los nervios también. ¿Listo? Vamos. ¿Dudas o preguntas de músculos supra o infrayúdeos? Profe, ¿para cuáles músculos exactamente hay que dejarlo? Depende, porque no lo sé en mi paciente, pero sí tienes que saberlo para cuando de pronto haya una alteración de glosofaringio o de facial y vas buscando unos síntomas y signos específicos de una afección de glosofaringio o de una afección de facial y no te concuerdan. Entonces tú dices, si no tiene glosofaringio, bueno, a ver qué pasa en el paladar, de pronto se cae, qué pasó con el istmo, movilidad, y resulta que no se da. Y eso no se le olvide, desde el mismo sentido del gusto. Porque puedo tener un paciente con afección de glosofaringio y tú vas y le dices, pues llevemos algo amargo a la lengua y no debe tener la sensibilidad del tercio posterior de la lengua. Y sin embargo él siente lo amargo. Ya me lo enseñaron, ya me dijeron. Si leyeron la Tarjer y se acuerdan, la Tarjer plantea que incluso algunos autores llegan a sugerir que la inervación del tercio posterior de la lengua no es del glosofaringio, sino que aseguran que la unión de glosofaringio con facial, que es ansa de Haller, es el facial y seguramente será el cuerda del tímpano el que actúe en el estímulo sensorial. Complejo, sí. Son las herramientas que necesitan. Por eso un diagnóstico de pronto lo espero de esta manera, pero me da otro. ¿Dónde está la diferencia para entenderlo? Muy probablemente en las inervaciones y en las asas. De pronto en tu vida profesional no lo vas a necesitar, pero cuando estés pasando por neuro, te lo van a exigir y te lo van a recordar porque el neuro va a enfocarse hacia esa parte. Y tendrán que revisar muchos signos y síntomas nerviosos. Y esa es la clave para salir airoso, sin trapear, sin ser tan trapeado en una rotación de neuro. Profe, Señor. esa línea roja que está marcada en la parte exterior, abajo y abajo. Ahí está de aquí. No, que hace referencia son a la musculatura parte supra y parte infra. Lo que me hace, y estos son musculitos prevertebrales, y después revisaremos aponeurosis y fascias, que es lo otro que él también me hace mostrar ahí. Todas estas lineecitas, aquí muestra lo muscular y aquí muestra unas fascias que envuelven. Las líneas están músculos y fascias, pero las líneas van más específicas a fascias que envuelven y espacios que vamos a tener, que es lo último de esta charla. Vamos a tener aquí los espacios retrofaringeos, espacios que van a ser anteriores superficiales, espacios infrayúdeos, espacios prevertebrales, porque al final deberemos volver al mismo cuento que relacionaba con parótida, y es entender que estos son corredores de paso y que una infección a nivel nasal puede tomar la vía retrofaringea y hacer una mediastinitis, y a veces uno las provoca. ¿En qué sentido? En la posición del paciente. Tan sencillo como eso. Después lo hablamos. Bueno. Me quedan 5 minutos. No traje alarma después de los 5 minutos. Bueno. Listo. Empiezo a afianzar, pero también a cambiar unos contextos de la primera clase y del primer trabajo que hicieron. Les voy a contar mi historia de cómo yo manejo mis triángulos de Pauling. Cuando quiero hablar de la región supra o infrayudea, hay un punto anatómico preciso que siempre nunca va a variar y va a ser una línea horizontal que trazo a nivel de hueso ioides. Esa línea horizontal que trazo por ioides se mantiene tanto o es común para los supra como para los infra. Para los supra, ¿qué hago entonces para delimitar un triángulo suprayoideo? Voy a utilizar esto que me muestra también. Después de que trazo la línea horizontal por el hueso ioides, busco los bordes anteriores del esternocleidomastoideo, que si los proyecto hacia atrás me van a llevar justamente, sí, a mastoides, pero también me llevan hacia el ángulo de la mandíbula. Y al llegar hacia el ángulo de la mandíbula, simplemente lo que trazo es una línea que vaya desde el ángulo hasta la sínfisis por todo el borde posterior del cuello. ¿Listo? Ya tengo un triángulo suprayoideo.
¿Qué necesito de este triángulo? Pudiera hablar toda la mañana de él, pero no, porque ya conocemos muchas cosas de él. De cada triángulo debo conocer su contenido, contenido muscular, contenido arterial, lo mismo que hicimos con fosas, contenido nervioso, contenido venoso. Y aquí en este caso también tengo contenido glandular y también tengo contenido linfático. Creo que debo simplemente decir adiós de ahí, porque qué de lo que está ahí no conoce. Todo. ¿Qué de lo que está contenido en el triángulo suprayoideo no hemos visto? No. Está todo. Simplemente necesito es un fin de semana muy reflexivo de qué de lo que ya vimos lo pongo en el triángulo suprayoideo. Pero hay dos historias que de pronto no saben. Vamos a revisarlas. Una historia que no saben. Entonces, por varias razones voy a pasar. También lo vimos. Eso es lo bonito, ¿sí? ¿Cuál es la historia que sí sabe, pero que de pronto no se acuerda, pero debo, porque ya van a entrar el lunes a hacer esta disección de ahí? No se me olvida algo. Cuando pienso en el triángulo suprayoideo y en esas regiones superficiales que voy a tener necesidad de disecar, me plantean una historia de la arteria submentoniana. La submentoniana me dice que drena hacia atrás en vena facial, pero la submentoniana hacia adelante, las ramas derechas e izquierdas se anastomosan y desde la anastomosis de ellas en la región suprayoidea y también en la región infrayoidea van a descender paralelamente dos venas que les voy a decir las venas yugulares anteriores. Esa historia ya se las había contado, pero vuelvo a recordárselas. Y terminamos esa historia también buscando ese drenaje directamente hacia vena yugular externa. Acuérdense, lo venoso es lo que más variables tiene. ¿Podemos encontrarlo? Sí, pero también tenemos variables necesarias. ¿La qué? ¿Dónde? De la región del piso de la boca. También puede haber drenaje. Y la variable que tenemos allá, que no le he tomado foto, el lunes las tomamos, me está mostrando es eso. Cómo de las estructuras del piso de la boca pueden llegar hacia submentonianas. Pero también acuérdate de la participación de la submentoniana. La utilizamos para toda irrigación del piso de boca, sea músculos, mucosa, piel y todas las estructuras. Un drenaje venoso que también tiene que darse va a ser homónimo y satélite. Eso es lo que te muestra ahí. Cuando pusimos submentoniana para toda la musculatura deltica suprayoidea y las estructuras suprayoideas, son esos ramitos que nacen arteriales que ahora los veo homónimos venosos. Eso es lo que te plantea aquí en esa lista. ¿Sí o no? Ya van pensando, ¿cierto? Van rebobinando el cassette. Es bastante. Ese ejercicio hay que hacer. Hay que hacerlo. Bueno, dos cosas anatómicas que debo revisar y con eso me voy. Me quedan 2 minutos, 1 minuto para cada uno. ¿Me hablan de esto? Sí, pero ¿qué más? Me habla de puntos anatómicos precisos, lo pueden utilizar, pero ¿les va a servir? Sí, pero de todos modos, ya uno se vuelve tan práctico que sin necesidad de tener esa referencia anatómica uno los ubica. Pero inicialmente necesito esa referencia anatómica. Primero, triángulo de Beckler. Mi triángulo de Beckler me dice que va a ser un triángulo que este musculito que va para allá me dice que va del ioides hacia la lengua. Ese que va para allá. Entonces va a ser ioglossus. Pero también necesito una referencia que va a ser ósea, que va a ser huesoyoides. Y necesito a este que va a ser vientre posterior del digástrico. Entre músculo y ogloso, entre ioides y digástricos, voy a encontrar el triángulo de Beckler. ¿Para qué? Doctor, ahí localiza su hipogloso. O si llegan esas lesiones ahí perforantes, además de pensar en glándula salivar submandibular, yo sé que medial con respecto a la submandibular tengo hipogloso, tumores, procedimientos quirúrgicos que tengan que ver con glándula submandibular, un riesgo probable que tiene el paciente, afección del hipogloso. No me extraña leerlo, está ahí, son cercanas. El otro triángulo está por delante del triángulo de Beckler. Entonces me dice que voy a tener un límite superior que no me gusta, pero está ahí. Hipogloso, me lo toman como un límite superior del triángulo. La otra pared del triángulo, músculo miloideo. Y la otra estructura anatómica que me voy a utilizar, puedo utilizar el esteroideo o puedo utilizar el vientre posterior del digástrico. Triángulo de Pirogov. Y con triángulo de Pirogov voy a localizar arteria lingual. Ahora, tips. Triángulo de Beckler, triángulo de Pirogov.
Me dicen que en el triángulo de Wenger ubico al hipogloso, que en el triángulo de Birloff, arteria lingual. Y el hipogloso también. Entonces, si voy más allá y me recuerdo mi anatomía, ¿será que debo ser tan cerrado si yo quiero ubicar A, arteria lingual, vena lingual o hipogloso? Lo puedo hacer en los dos triángulos. Busco el más fácil acceso. Para mí es más fácil hacer ese. Pero bueno, cada cual en su parte quirúrgica ya recordarán eso. Pero no se les olvide, aunque son puntos anatómicos precisos y me hacen prever que puedo encontrar una estructura, sé que puedo encontrarlas todas. Muy bien. Empezamos el lunes con triángulo infrayudeo. Dale mejor contexto. Y en el infrayudeo del lunes voy a hablar de faringe, exófago, voy a hablar de laringe. Por favor, lean laringe. Laringe es compleja, voy a tratar de simplificarla, pero no aguanta ver la clase de laringe sin haberla leído, porque no la van a entender.